Desarrollo Territorial y el Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentan Acción Ambiental. Haz algo ya. Les damos la más cordial bienvenida aquí a su programa Acción Ambiental. En esta ocasión nos vamos a enlazar hasta Holanda para platicar con Alejandra Leal. Ella es licenciada en Ciencias Ambientales de formación por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Gestión del Agua y Gobernanza por el Instituto de Educación en el Agua IG Delft en los Países Bajos. Muchísimas gracias por acompañarnos, Alejandra, y platicar sobre este tema que es precisamente gobernanza del agua. Muchísimas gracias por la invitación, Luisa. Para mí de verdad es un gran honor poder estar compartiendo con ustedes este día, esta Semana Mundial del Agua. Y bueno, para esto hablemos de qué es la gobernanza del agua. Pero para poder contextualizarnos un poco, quiero primero que todos piensen en cómo aprendimos acerca del agua en las escuelas. Claro, todos sabemos claramente el ciclo hidrológico, ¿verdad? Cómo el agua de lluvia se precipita para alimentar diferentes ecosistemas y posteriormente llegar a ríos, a lagos, acuíferos y mares. Y posteriormente, en su recorrido por los diferentes ecosistemas, el agua en algún punto vuelve a evaporarse para continuar el ciclo, ¿verdad? Entonces, pensemos cómo este ciclo hidrológico, este ciclo natural, se vincula con nuestra vida. Cómo esta agua del río, de los acuíferos y demás llega hasta nuestras casas. Esa otra fase del agua que no se nos cuenta tanto es la que tiene que ver con su gestión y la gobernanza. Es decir, una serie de decisiones que se toman en diferentes niveles para poder distribuir el agua de una manera adecuada. Alejandra, ¿y cómo se gestiona el agua? Para poder aterrizar este concepto de gobernanza en un ejemplo muy práctico, pensemos en cómo se gestiona el agua en nuestro país, en México. Bueno, primero que nada, desde 1992 se promulgó la Ley de Aguas Nacionales, en la cual está establecido la manera en que el agua debe distribuirse entre los diferentes sectores y también qué tipo de organismos están avalados por el gobierno para poder gestionar el agua. Por ejemplo, los municipios son quienes están encargados de la distribución del agua en términos de el servicio de agua potable para las casas, para fines domésticos y el servicio de saneamiento de agua, es decir, el tratamiento de las aguas residuales. En segundo lugar, tenemos que a nivel estatal están permitidos diferentes organismos como comisiones de cuenca para que se pueda de alguna manera ordenar el territorio para poder definir qué actividades son las más adecuadas de realizar en ciertos lugares para poder garantizar diferentes actividades económicas y también el abastecimiento de agua y la recarga de los acuíferos. Y en tercer lugar, tenemos que a nivel nacional contamos con la Comisión Nacional del Agua, que es básicamente la principal autoridad de toma de decisiones para, por ejemplo, aprobar concesiones de agua. Es decir, como privado o como un organismo público, puedes acudir a la Conagua y solicitar un permiso, una concesión de aprovechamiento de aguas. Y ellos, de acuerdo a estos planes territoriales que se tienen y de acuerdo a la disponibilidad del agua, es que aprueban o no estos nuevos permisos de agua. Bien, de esa manera tú nos dices, Alejandra, que se gestiona el agua. Y ahora dime, ¿qué es la gobernanza del agua? Bueno, la gobernanza tiene que ver tanto con las decisiones políticas como con los flujos naturales del agua, sobre las normas, las reglas y las leyes en que las decisiones están o deberían estar basadas, acerca también de quién está mejor calificado o mejor preparado para decidir con respecto al agua y sobre el tipo de futuro que dichas decisiones están promoviendo. Una definición muy particular
de gobernanza es las prácticas de coordinación y toma de decisiones entre diferentes actores alrededor de las disputas de distribución del agua. Esto quiere decir que está relacionado con los procesos en los que diferentes actores y sectores de la sociedad, por ejemplo, el gobierno, las empresas, la sociedad en general, organizaciones de la sociedad civil o ciudadanos, están involucrados en cómo distribuir el líquido para diferentes actividades económicas o también para fines domésticos, y cómo es que se toman las decisiones finales para poder distribuir el agua a todos los sectores. Y el agua que consumimos aquí en nuestra ciudad de Morelia, Alejandra, ¿de dónde se obtiene? Pensando en el caso de Morelia, ¿de dónde viene y a dónde se va el agua? Bueno, aproximadamente el 40% de la población se abastece de un manantial conocido como la Mincita. Este manantial, sus aguas básicamente vienen desde el Cerro del Águila hacia el suroeste de la ciudad. Entonces, pensando que aproximadamente la mitad de la población depende de este manantial, es muy importante conocer cuáles son las actividades que se realizan en este territorio y cómo se ha manejado el manantial para que las personas tengan acceso. Y en segundo lugar, pensar en el a dónde se va el agua. Por ejemplo, esta agua que consumimos del manantial La Mincita, al final del día termina en el drenaje y en el alcantarillado de la ciudad, que al final del día termina en el Río Grande de Morelia, que atraviesa toda la ciudad hasta que este río desemboca en el lago de Cuitzeo, el segundo lago más grande de todo el país. Entonces, pensar en el a dónde viene y a dónde se va el agua nos da una idea de que todas las actividades que realicemos a lo largo de esta cuenca, este territorio, van a tener repercusiones tanto en los ecosistemas como en la salud de las poblaciones que viven alrededor de los ríos y de los acuíferos y también de las ciudades. Entonces, poder pensar en estas dos cosas, tanto en el ciclo hidrológico y en el recorrido del agua, dónde viene y a dónde se va, nos lleva a pensar a la toma de decisiones y a los actores y sectores que están involucrados para poder decidir de dónde obtener el agua y qué tipo de tratamiento y saneamiento se le va a dar a la misma. Sin agua no está garantizada la vida. Sin embargo, es un recurso que escasea en varias partes del mundo. Con datos alarmantes se estima que 4 de cada 10 personas carecen de este vital líquido. Vamos a una pausa y regresamos a Acción Ambiental. Dato curioso. La Semana Mundial del Agua es un lugar de encuentro que se lleva a cabo la última semana de agosto, en el que se tratan las cuestiones más urgentes relacionadas con los recursos hídricos. Esto es Acción Ambiental. Haz algo ya. Quizá no lo sabías, pero pronto vamos a inaugurar Ciudad Salud, la primera en la historia de Michoacán, para darte una mejor atención médica y seguir actuando contra el COVID-19. La nueva convivencia no será posible sin la educación de nuestras niñas y niños. Por eso, aunque no lo creas, a la fecha hemos renovado más de 3,000 escuelas y dejamos como nuevas más de 360 aulas que eran de palitos. Quizá no lo sabías, ahora ya lo sabes. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Yo me veo pequeño, pero no estoy acomplejado. Soy republicano. El poder es humildad. Estos parecían reyes. Miren los lujos que se daban. Habiendo tanta pobreza, esto es un insulto. Este avión lo vamos a rifar el 15 de septiembre. Y lo que obtengamos se va a utilizar para comprar equipo médico y atender al pueblo. Compra tu cachito. Hagamos historia. Segundo informe. Michoacán necesita una nueva convivencia con el medio ambiente. Por eso arrancamos la jornada de reforestación, donde recuperaremos 23,000 hectáreas de nuestro bosque, para conservar la magia de nuestras reservas naturales, reconocer que las raíces de la naturaleza son cimientos que nos hacen fuertes y que los santuarios y paisajes verdes están en nuestra identidad. Dale un respiro a nuestro futuro y escucha a los bosques. Gobierno de Michoacán.
Michoacán se escucha. Dato curioso. El porcentaje de agua que ocupa la agricultura en México representa el 75.72%, siendo el principal consumidor de recursos hídricos en el país. Esto es Acción Ambiental. Haz algo ya. Alejandra, ¿cómo afecta el cambio climático a este vital líquido? Hablar del agua y su gestión se vuelve cada vez más importante, por ejemplo, con los escenarios de cambio climático. Para México, en la zona del norte, en la zona árida, se están proyectando cada vez sequías más extremas, periodos de sequía mucho más prolongados. Y para la zona sur, donde sí hay una más abundante precipitación, se están proyectando inundaciones mucho más severas. También, por ejemplo, para las zonas costeras, para las ciudades que están en estas zonas que, por ejemplo, son de alto turismo, se están con los escenarios de incremento del nivel del mar, se están proyectando que estas ciudades puedan correr el riesgo de inundación y algunas incluso de desaparecer. Entonces, pensar tanto en los ciclos naturales del agua como en la toma de decisiones y en los procesos de coordinación entre los diferentes actores que están involucrados para poder decidir la distribución del agua se vuelve muy, muy importante para poder definir y poder prepararnos ante estos escenarios futuros, para poder decidir cuáles son las mejores herramientas y las mejores decisiones para podernos adaptar a los escenarios de cambio climático. Alejandra, agradecemos enormemente tu participación aquí en el programa de Acción Ambiental. Y para finalizar, dime, ¿qué mensaje nos dejas? Como mensaje final y celebrando esta Semana Mundial del Agua, los invitaría a que todos pensemos en de dónde viene nuestra agua, el agua que consumimos, ya sea dónde se va, para ser un poco más conscientes de nuestras acciones y poder también abrir estos espacios de participación y poder involucrarnos en estos foros que existen para tomar decisiones. Por ejemplo, en el caso de Michoacán existe la Comisión de Cuenca del Lago de Cuitzeo, que es un espacio ciudadano y un espacio donde se encuentran tanto los tres órdenes de gobierno como diferentes sectores económicos, por ejemplo la industria, la agricultura y otros tantos como la academia y las organizaciones de la sociedad civil. Entonces estar muy atentos a cuáles son las actividades que se llevan a cabo en esta cuenca del segundo lago más importante del país, para poder garantizar tanto el derecho humano al agua y también como ciudadanos poder exigir a nuestras autoridades el derecho que todos tenemos a un medio ambiente sano. Jorge, como siempre es un placer contar contigo. Tu colaboración es muy importante para todos nosotros en las diferentes emisiones de Acción Ambiental. Y dime, ¿qué reflexión nos vas a dejar en esta ocasión? Hola Luisa, buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, te quisiera comentar que a partir de 1991 el Instituto Internacional del Agua de Estocolmo organizó la primera Semana Mundial del Agua y para este 2020 se tenía considerada la asistencia de más de 4,000 participantes de 130 países con el apoyo de 500 organizaciones convocantes. El tema central es el agua y el cambio climático, cómo acelerar la acción. Pero ¿por qué es importante acelerar esta acción? Bueno, actualmente la demanda de agua potable a nivel mundial es de 4.600 kilómetros cúbicos y aumenta un 1% cada año. Esto es debido al crecimiento demográfico, el desarrollo económico y los cambios en los patrones de consumo. La escasez del agua suele ser un fenómeno más estacional que crónico y es muy probable que el cambio climático altere esta disponibilidad estacional en varios lugares a lo largo del año. También la calidad del agua se verá afectada negativamente por el aumento de las temperaturas, la menor cantidad de oxígeno disuelto y por consiguiente la menor cantidad de autodepuración de los depósitos de agua dulce. Las inundaciones y una mayor concentración de contaminantes durante las sequías aumentarán los riesgos de contaminación por patógenos.
También corren mucho peligro los ecosistemas, en especial los bosques y los humedales. No solo se producirá la pérdida de biodiversidad, sino que también afectará la disponibilidad de servicios ecosistémicos que dependen del agua, como es la purificación del agua, la captación y almacenamiento de carbono, la protección natural contra las inundaciones, así como el suministro de agua para la agricultura, la pesca y el ocio. Por eso es muy importante que esta Semana Mundial del Agua hagamos algo por el agua. Aprendamos a cuidarla, conservarla y protegerla, todo esto por nuestra sobrevivencia. Los invito a que nos acompañen rápidamente a nuestra segunda pausa y regresamos a Acción Ambiental. Dato curioso. 9 millones de habitantes en México no tienen servicio de agua potable y 10.5 millones no cuentan con alcantarillado. Esto es Acción Ambiental. Haz algo ya. Seguro conoces a alguien que vive con obesidad, hipertensión o diabetes. Alguien cercano, alguien querido. Y si no te lavas las manos, olvidas tu cubrebocas, si sales y abrazas, pones en peligro de muerte a los que más quieres. En Michoacán, más de la mitad de los casos de coronavirus son personas vulnerables. Y si no te cuidas, los vas a matar. Que no te maten las ganas de salir. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Sabemos que tu INE es esencial porque es el instrumento más reconocido y confiable para identificarte y el único para votar. Por eso los módulos del INE ya están abiertos con las medidas sanitarias necesarias para atender todos los trámites. Recuerda que te atenderemos solo con cita programada. Agéndala en INE.mx o en INETEL 800-433-2000, donde además podrás consultar los protocolos de seguridad que deberás respetar para ingresar. Contamos todas, contamos todos. INE. Para superar este reto, se necesita que cada uno haga lo que le toca, como mi abuela, que tiene 3 meses sin asomarse a la calle y aún así no deja de sonreír, o el de mi madre, que no se cansa de mantener la casa limpia, o el esfuerzo de mi padre, que no ha dejado de trabajar un solo día aún con los riesgos. Nadie se debe relajar, porque si uno falla, perdemos todos. La nueva convivencia se construye con todas y todos los michoacanos. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Dato curioso. El porcentaje de agua que ocupa la agricultura en México representa el 75.72%, siendo el principal consumidor de recursos hídricos en el país. Esto es Acción Ambiental. Haz algo ya. Hola Francisco, es un placer saludarte como cada semana aquí en tu espacio de Acción Ambiental. Y dime, ¿qué tema nos preparaste para esta emisión? Hola, ¿qué tal Luisa, amigas y amigos de Acción Ambiental, haz algo ya? Como cada semana me da mucho gusto saludarles y en esta ocasión les voy a hablar a propósito del Día Mundial del Tiburón Ballena que se conmemora el próximo 30 de agosto. Pero vámonos por partes. ¿Estamos hablando de un tiburón o de una ballena? La respuesta es que se trata de un tiburón, o mejor dicho, es la especie de pez o de tiburón más grande del mundo. La diferencia de estos animales con las ballenas radica fundamentalmente en 2 aspectos. El primero de ellos es la manera en la que respiran. Las ballenas, al igual que otros mamíferos como los humanos también, son animales que respiran a través de pulmones. En el caso del tiburón ballena, estos animales poseen un sistema de respiración basado en branquias. Esto es como todos los demás peces. Por otro lado, el tiburón ballena también tiene una manera de reproducción distinta de las ballenas. Mientras que las ballenas se reproducen de manera muy similar a nosotros los humanos, es decir, son animales vivíparos que nacen del vientre materno. En el caso del tiburón ballena, se sabe que estos animales son ovovivíparos. Esto quiere decir que son animales que nacen de estructuras similares a un huevo. Sin embargo, estas están contenidas en el interior del vientre materno y una vez que eclosionan, esto quiere decir que los huevos, por así decirlo, se rompen, estos emergen del vientre materno como si dieran a luz. Entonces, una vez establecidas estas 2 diferencias entre los tiburones y las ballenas, ahora sí hablamos de tiburón ballena.
Esta especie se caracteriza por tener una alimentación similar a la de una ballena. Esto quiere decir que los tiburones ballena no tienen o no poseen dientes como tal, como otros tiburones, el tiburón blanco por ejemplo. Sin embargo, poseen unas como navajas o unas cuchillas que se les denominan barbas, y estos animales para alimentarse lo único que hacen es abrir su hocico, dejar que entre todo el agua y todo lo que ahí conlleva o todo lo que hay ahí dentro, y posteriormente a través de unos pequeños orificios que tiene cerca de la cabeza, expulsa todo el agua y adentro se queda únicamente con su alimento, el cual consta principalmente de un alimento llamado plancton, y también puede alimentarse de algunos pequeños moluscos o peces, pero muy pequeños. Ahora bien, es importante mencionar que esta especie, el tiburón ballena, habita prácticamente en todos los océanos en la parte tropical. Esto quiere decir pues en la parte del medio de nuestro planeta Tierra, y para el caso de México se le puede encontrar prácticamente en todos los océanos. Lo podemos encontrar en la parte del Atlántico, la parte del Caribe, cerca de la península de Yucatán, y en el Pacífico se le puede encontrar, por decir, en el archipiélago de Revillagigedo o cerca de las costas de Nayarit. Por último, también se le puede encontrar en el Golfo de California. Es muy importante también señalar que estos animales son muy nobles, por lo que en muchos lugares en nuestro país y en otros países se ha desarrollado actividades de natación con estos animales, teniendo siempre las debidas precauciones. Y bueno, esta también se ha convertido en una medida para conservar a esta especie. Por el contrario, hay algunas otras actividades humanas, como el gran tráfico marino que hay de embarcaciones en distintos océanos, la contaminación sonora que estos dejan, y también algunas actividades como la pesca industrial a gran escala, que han amenazado a muchas especies marinas, entre ellas al tiburón ballena. Sabemos o la ciencia nos dice que los tiburones ballenas son indicadores ambientales. Esto quiere decir que en un cuerpo de agua, en algún océano donde encontramos tiburones ballena, seguramente va a ser un lugar que tiene buenas condiciones. Esto quiere decir que es importante que este tipo de actividades que les acabo de mencionar sean llevadas con moderación, porque si se llegan a hacer a gran escala pueden afectar no solamente a los tiburones ballena, sino también a las demás especies que habitan en estos ecosistemas. Que sirva pues esta efeméride y este espacio de acción ambiental Haz Algo Ya para reflexionar sobre la biodiversidad marina con la que cuenta nuestro país y de qué manera podemos aportar para su cuidado. Yo me despido con el mismo gusto de siempre y nos vemos en una emisión más. Francisco, muy interesante el tema que nos acabas de presentar, y ya me quedó muy claro cuáles son las diferencias entre estas dos especies que son tan impactantes. Recibe un abrazo a distancia y nos vemos en la siguiente emisión de Acción Ambiental. Hasta luego, Luisa, nos vemos. Antes de despedirme, quiero hacerles la más cordial invitación para que visiten la siguiente página: www.michoacancoronavirus.com. Por favor, infórmense de la situación que estamos viviendo aquí en nuestro estado de Michoacán por esta pandemia del COVID-19. Evitemos más contagios, pero sobre todo evitemos más defunciones. Recuerda que si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Hasta aquí su programa Acción Ambiental. Yo los espero en nuestra siguiente emisión. La Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial y el Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentaron